Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más en esta noche. Y bueno, pues continuando con la serie La Iglesia que sabe adorar, tema número 30, ahí va a estar apareciendo en pantalla el tema. Y bueno, pues acompáñame a leer en Primera de Corintios 3, versículos 16 y 17. Primera de Corintios 3, versículos 16 y 17. Y dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él, el- porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Bueno, hermano, yo quiero que usted me acompañe a profundizar, a pensar en lo siguiente, y voy a arrojar un par de preguntas para que usted mismo pueda irles respondiendo. Por ejemplo, una de ellas es, ¿dónde habita Dios actualmente? ¿Dónde habita? Si bien Él es omnipotente y de acuerdo a la Biblia está en todo lugar, ¿verdad? Según el Salmo 139, el 7 y el 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, tú estás allí. Y si el Seol hiciere mi lecho, y si en el Seol hiciere mi lecho, he aquí, tú estás ahí. Hasta cantamos una alabanza, ¿verdad, hermanos? Bueno, pero lo que quiero que reflexionemos, hermanos, más a fondo con las siguientes preguntas es, por ejemplo, ¿qué significa para usted ser templo de Dios? ¿Qué significa para usted ser templo de Dios? ¿Sabe que a veces perdemos de vista esta pregunta? A veces perdemos de vista que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora, si somos templo de Dios, ¿estamos viviendo y adorando como corresponde a un lugar santo? Usted seguramente cuando, imagínese que los sugieres, que los que hacen la limpieza, imagínese que usted llega aquí y dura meses sin limpiarse, por decir algo. ¿Cómo se va a sentir usted en el lugar cuando entre aquí, que se convierta en la casa de Dios? ¿Cómo se sentiría usted? No, pues hasta se prendería así, ¿por qué no han limpiado? ¿Verdad? Bueno, entonces para que usted vaya viendo que el lugar importa mucho, ¿no? Entonces, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo debemos cuidarlo y honrarlo? Entonces aquí entiéndase también que es físicamente, ¿verdad? ¿Usted cree que a Dios le importa que que cuidemos nuestro cuerpo? ¿Usted qué cree? A ver, hágale así. Bueno, a la luz de las escrituras vamos a responder estas y otras más preguntas, ¿de acuerdo? Voy a decir unas cuantas más. ¿Estamos edificando el templo de Dios juntos o lo estamos destruyendo con divisiones y descuidos? Pregúntese. Usted poco a poco vaya respondiéndose. Evalúe su unidad, hermano, en la iglesia. Si de verdad está edificando para el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Sí sabía que hay un paralelismo muy importante en el templo de Dios del Antiguo Testamento con nuestra vida cristiana en la actualidad. ¿Sí sabía eso? Que todo el simbolismo que hay en el Antiguo Testamento con el tabernáculo de Dios que Moisés construyó o en el templo de Salomón, ¿sabía que hay un gran paralelismo con nuestro cuerpo físico y espiritual? ¿Sí sabía eso? Bueno, eh, pues por la gracia de Dios vamos a aprender y vamos a contar estas preguntas. Ahora, la última pregunta, ¿cómo podemos reflejar su gloria al mundo? La de Dios, no la de usted. Ahora sí, entrando en materia, acompáñeme a leer Primera de Corintios 3, 16 y 17. Creo que ya lo habíamos puesto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Acompáñame a orar, incline su rostro. Amado Dios, en esta preciosa noche, Señor, agradezco, Padre, eh, el- el- la oportunidad, Señor, que indigno soy de poder estar aquí, Señor, con mis hermanos, aprendiendo, Señor, a cómo ser templos, Padre, del Espíritu Santo, Señor. En esta noche, Padre, le pedimos perdón porque seguramente sí hemos descuidado, Padre, porque seguramente sí hemos faltado, Señor, a esta pauta que según su palabra nos indica, Señor. Y en esta noche, Padre, nos ponemos en sus preciosas manos, Señor. Nos ponemos en sus preciosas manos. Limpie nuestro corazón, nuestra mente, para recibir su palabra, Señor. Limpie, Señor, nuestra mente para poder entender, Señor. Usted bendice el aprendizaje y hoy queremos aprender, Señor, a cuidar el templo que es de usted, Señor, tanto por dentro como por fuera, Señor.
Libéranos de todo pensamiento que nos esté estorbando, Señor, para poder recibir su palabra, perdón, y poder salir diferente, Señor, esta noche y con una perspectiva diferente bíblica, Señor. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Y mire, sabe que para comprender un poquito más e ir un poquito más a fondo, quiero decir algunas, como punto A, algunas generalidades de la ciudad de Corinto. Por eso utilicé el verso que Pablo le citó a los corintios o que les dijo. Hay tres puntos que resaltaba esta ciudad, la ciudad de Corinto. La primera es riqueza y comercio. Corintio era conocida por su prosperidad económica. Su puerto doble, que un puerto se llamaba Cencrea y Laqueo, usted lo puede googlear ahí en San Google, conectaba con el mar Egeo y con el Jónico, atrayendo comerciantes de todo el imperio romano. La riqueza de la ciudad también la hacía famosa por su lujo, era muy lujosa esa ciudad y por su ostentación, vaya que era algo así como que hacían gala de grandeza pues los corintios. Entonces, para que usted me comprenda mejor, nada más así recuerde el puerto de San Felipe, acá de este lado, y el puerto de Ensenada, así, que une al mar, al Océano Pacífico y al Golfo de California, algo así de eso. Y haga de cuenta usted que no había tantos kilómetros de separación, era reducido. Si usted lo busca, casi en el medio estaba la ciudad de Corinto. Entonces eso atraía pues comerciantes pues, de marítimos y de todo. Entonces eso hacía que la economía de la ciudad de Corinto pues creciera y se viera así, algo así como Las Vegas, pues para que usted me entienda. La segunda cosa que resaltaba es la diversidad cultural en la ciudad de Corinto. Y usted va a ir entendiendo poco a poco y por qué Pablo les habló a los corintios como los tenía que hablarles. Porque había muchas cosas que resaltaban ahí y que los cristianos, cuando aceptaron el Evangelio de Jesucristo, estaban batallando por dejar eso que antes practicaban. Entonces, una de ellas era la diversidad cultural. Al ser una combinación de culturas, Corintio albergaba personas de distintas partes del imperio, griegos, romanos, judíos y de otras comunidades. Esto contribuía a una mezcla de costumbres, idiomas y prácticas religiosas, o sea que había de todo tipo de religión. O sea, la persona que vivía ahí o que tenía muchos años ahí y como se daba esa cultura, pues absorbía, no, pues yo me voy para acá o me voy para allá. Pero el caso es que había de todo. Y pues imagínense, va llegando Pablo con el Evangelio y pues bueno, es lo que vamos a ir aprendiendo. En épocas de la ciudad de Corintio había templos dedicados a varios dioses, de origen griego y romano, y algunas influencias orientales. Entre los principales estaba, le llamaban la diosa Afrodita, creo que era bueno, no creo, era la diosa del amor y la fertilidad. Era una de las principales divinidades en esa ciudad, veneradas en Corinto. Su templo situado se llama en Acrópolis, la colonia de la ciudad, era muy famoso. Usted lo puede buscar ahí en Google. Bueno, ¿qué hacían los ciudadanos de este lugar? Este culto, dice, incluía prácticas de prostitución sagrada, pongámosle entre comillas, donde las sacerdotisas del templo ofrecían servicios sexuales que eran parte de los rituales. ¿Imagínense? Estas prácticas contribuían a la reputación e inmoralidad de Corinto. O sea que andaban bien desenfrenados porque hasta lo agarraban de práctica religiosa, ¿no? Otro Dios, y ahorita va a entender por qué en contexto, y antes de entrar bien a fondo, por qué digo que en esa ciudad los templos que antes tenían para esos dioses, para ellos era pues importante y practicaban eso. Otro era Apolo, otro dios importante que era el dios de la música, Apolo, el dios Apolo. La profecía y la luz, eso era a quien veneraban. Corintio tenía templos y estatuas dedicados a él, tenía muchos, puede buscarlo. El otro también es Poseidón, como ciudad portuaria, perdón, Corintio tenía un vínculo especial con Poseidón, el dios del mar, ¿no? Se realizaban festivales, sacrificios para obtener un favor en las actividades marítimas. O sea, pues haga de cuenta que como en Año Nuevo, ¿no? Se ponen un listón rojo y salen con maletas y así, para atraer la economía, ¿no? Por así decirlo.
Otro dios se llama Asclepio, y era un dios de la sanación. Tenía un santuario en Corinto, lo que sugiere la importancia de la medicina y las prácticas curativas en la ciudad. Y ya como último, para que no se duerma, eh, pues había cultos romanos. Con la influencia de Roma se introdujeron cultos al emperador y deidades romanas como Júpiter y Marte. Entonces, por esta razón escribió de la siguiente manera y muy exhortativa Pablo a los corintios, pues ya que los temas eran muy sobresalientes en la ciudad, era la prostitución y el libertinaje, que para la población era normal. O sea, para ellos ver aquello y practicar aquello, pues era muy normal. Usted dice, uy, no, qué pecadores, pero eso para ellos era una práctica normal. Y bueno, pues muchos habitantes practicaban una mezcla de religiones, lo que incluía sacrificios, cultos mistéricos y rituales mágicos. O sea, había todo eso. Había divisiones y Pablo no dudó en poner orden cuando ya estaba la iglesia de Corinto. Entonces, eh, por eso en este capítulo de Corintios, pues los creyentes estaban batallando con tanta práctica, con tanta cultura de ese tipo, que cuando llega el evangelio y ellos creen y se convierten, pues algunos se estaban batallando. Si recuerdan los primeros capítulos, les tengo que hablar como a niños de pecho, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque otra vez volvían a las prácticas que antes ellos hacían. Y por eso pues se fue, o bueno, al menos una de las epístolas es la que más resalta, ¿no? Entonces, ahora sí, punto número B, como ahora sí, conociendo el contexto de la iglesia de Corintio y por qué Pablo dijo lo que dijo y por qué a los corintios les enfatizó el templo de Dios, que somos templo de Dios. Entonces, punto número B y punto número 1. El diseño, fíjese, el diseño del tabernáculo, 2 puntos, el reflejo del ser humano. Acompáñame a 1 Corintios 6, versículo 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Y dice así la palabra del Señor: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, ¿y en qué? En vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Para que vea, y vamos a irnos un poquito al Antiguo Testamento para comprobar que hay un gran simbolismo y un paralelismo de que nuestros cuerpos importan mucho, así como en el Antiguo Testamento. Bueno, el diseño del tabernáculo y el templo antiguo del Antiguo Testamento, pues no es un accidente, sino que fue dado por Dios con un propósito. Cada elemento tiene un significado espiritual y divinamente refleja un paralelismo en el cuerpo humano. Pablo afirma que nuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo. Y al estudiar, vea que no lo inventé yo, vea que eso dice la Biblia. Pablo afirma que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y al estudiar el diseño del tabernáculo podemos descubrir cómo Dios nos llama a una vida de oración, santidad y comunión con Él. Yo le platicaba a un hermano, le decía, ¿estás listo, hermano? ¿Estás listo para predicar? Sí, hermano. Y yo le decía a mi hermano que cuando estaba primero viendo el tema de los jóvenes, y yo a los jóvenes les platiqué, sabían que hay un estudio ahí bien importante. Y cuando estaba llevándolo a cabo para dárselo a los jóvenes, me dice el Señor, este es para la congregación. Hay una gran importancia, hermanos, en el templo de antes con el templo que hoy somos nosotros. Y verá usted, mire. El tabernáculo estaba dividido en 3 áreas principales. No voy a abundar mucho, pero sí en lo genérico y lo más importante, que lo primero es el atrio exterior. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el atrio exterior? Cuando ustedes, por ejemplo, ven el diseño de lo que era el tabernáculo que Moisés construyó, estaba, si usted recordará, dividido como en paredes eran cortinas, o sea, era lo que hacía el espacio, pues. Y el atrio simbolizaba como el patio de lo que encerraba dentro de esa carpa. Digo, me hubiera gustado poner una imagen, pero no me la traje. Pero ese era el atrio exterior. Y según la Biblia, lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios y la purificación. Y ahorita vamos a ver el paralelismo. El lugar santo, que era lo que seguía después, cuando ya entraba los sacerdotes que estaban elegidos específicamente para ese servicio.
Era un espacio reservado para el ministerio de los sacerdotes, incluyendo el candelabro, anote eso, la mesa de los panes y el altar del incienso. Todo eso, hermanos, tiene un gran paralelismo con lo que es nuestro cuerpo después de que Cristo nos haya salvado. Y por último, que es el lugar santísimo, que era donde entraba el sumo sacerdote, y que usted recordará que había un velo que dividía en el lugar santísimo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios y era donde estaba el arca del pacto. Bueno, ya con eso en mente, el paralelismo con el ser humano viene a ser lo siguiente. Mire, ahorita lo vamos a comprobar con la Biblia. Paso a paso nos vamos a ir. Entonces, dice, el cuerpo, ¿qué dijimos que era? Simboliza el atrio exterior. El cuerpo eso simboliza, y ahorita lo vamos a ver. Representa la dimensión física y exterior donde se manifiestan nuestras acciones y se ofrece sacrificio. Eso simboliza el atrio. Y eso refleja nuestras acciones, ¿sí? Y nuestros sacrificios, vaya. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Creo que por ahí se puede cambiar, hermano, pero está bien si es Reina Valera. Romanos 12, capítulo 1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen, ¿qué? Su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Es una verdadera forma de adorarlo. ¿Cómo se llama el tema? ¿Aprendiendo qué? Dígalo, hermano, está dormido, hermano. ¿A poco hablo muy feo? ¿Cómo se llama el tema, hermano? A ver, aprendiendo a adorar como templos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Él pide hoy que Jesucristo nos ha comprado con su sangre? ¿Qué es lo que Él quiere? Obediencia. Que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y eso, pues no, yo creo que a lo mejor no suena nada agradable, ¿verdad? Pero tenemos que hacer sacrificios de acción de gracias porque fuimos comprados por el Señor. Y muchas veces eso lo perdemos de vista y nuestras acciones no reflejan que somos un templo de Dios. Amén. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente dice, y bueno, ese es otro. Dice Romanos 12:1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego, hermanos, les ruego, yo sí les digo, hermanos, les ruego, hermanos, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a su favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Es una verdadera forma de adorarlo. ¿Y cómo es esto, hermano? Simple y sencillamente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Desafortunadamente eso se ha metido al templo, ¿verdad? Como iglesia e individualmente hemos tomado ciertas acciones que el mundo practica. Pero lo que dice Pablo, hey, no imites las costumbres del mundo, ¿sí? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, dice Romanos 12:2, ¿sí? Verá, acompáñeme ahí a Romanos 12:2, por favor. Amén cuando lo tenga. Entonces, según Romanos, pues eh, las, no, las acciones corresponde, o bueno, todo esto corresponde a nuestras emociones. Todo lo que pasa en el atrio exterior, que es nuestro cuerpo físico, todo lo que pensamos o de voluntad propia, por así decirlo, es donde ocurre el lugar, perdón, el proceso de adoración y renovación. Por eso no podemos amoldarnos a este mundo, hermanos. ¿Ya tiene Romanos 12:2? No imiten, ¿qué dice? La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles de una manera, ¿qué dice? De pensar. Entonces, dice Pablo, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, esto es lo que el Señor quiere. Él quiere transformarnos, pero por cuestiones exteriores, por cuestiones del mundo, no nos dejamos moldear por el Señor, porque seguimos practicando cosas que no convienen y que ensucian el templo. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Claro que no. Bueno, entonces, atrio exterior, ¿sí? Que representa nuestro cuerpo exterior.
¿usted cree que a Dios no le preocupa nuestro cuerpo físico? Yo creo que sí. La semana pasada el hermano Shui platicaba, no, hermano, pues cuídese, hermano, ¿qué tal que si el Señor tiene un plan para ustedes, vea, parafraseando? Y pues nosotros andamos ahí dándole al cuerpo lo que no necesita y eso pues de alguna manera nos enferma, ¿verdad? Y el Señor pues no nos quiere enfermos, nos quiere bien activos. Dice el hermano, no, hermano, yo soy puro cuerpo, alma y Coca-Cola. Está así, mi hermano, está retrasado. Nada se creer, hermano. Pero a lo que quiero decir es que Dios le interesa nuestro cuerpo exterior como obviamente interiormente importa mucho, claro que sí. No todo es, ay hermano, es que en el espíritu. Sí, sí, cierto hermano. Y ahorita vamos a entrar más a fondo. Pero lo que Dios quiere es que también nosotros dejemos las cosas que nos enferman, que nos hacen daño. Usted sabe, hermano, ¿verdad? Lo que hemos platicado a veces ahí entre temas ahí individuales. ¿Por qué le digo esto? Mire, y no me quiero poner, no, hermano, el azúcar, no sé qué. Le voy a dar un ejemplo. Póngase a pensar en la siguiente pregunta. Las personas, no digo que el azúcar sea la voy a satanizar y los jugos. Bueno, la pregunta aquí es, ¿qué persona, qué persona está apta para comer ciertas cosas que le dañan físicamente? ¿Qué persona está apta para comer eso y cuándo? Esa es la pregunta. Si una persona no puede, porque tiene diabetes, no puede agarrar azúcar, por decir, pues se le va a ir la glucosa y se va a poner mal. Entonces, no es ni el lugar y la persona no está apta para comer lo que sea. ¿Sí me explico? Eso, de acuerdo a la Biblia, a Dios le importa que nosotros cuidemos. Por eso dice sacrificio vivo. Eso también representa no nomás en lo interior, sino también en lo exterior. Y bueno, ya al rato, hermano, pues ore por mí, porque esto. Y claro, hermanos, con todo el amor del mundo, claro que sí. Pero como dijo el hermano Choy la semana pasada, a veces nos aprovechamos de eso. Y ya me voy a brincar al siguiente punto porque me está viendo muy feo. Bueno, el segundo eran tres cosas y lo segundo era el lugar santo, ¿verdad? Que corresponde a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y voluntad. El lugar donde ocurre el proceso de oración y renovación gracias a la palabra de Dios. Y precisamente por eso, y voy a repetir el versículo Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles de manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y agradable y perfecta. Hermanos, la ciudad de Corinto tenía muy malas costumbres y volvían otra vez a lo mismo. Y como que Pablo ahí, hey, no hagan eso. Nosotros de la misma manera, incluso en el cuerpo físico, si ya sabemos que ciertas cosas nos hacen daño, pues ahí vamos otra vez, ¿verdad? Porque, ay, es que no aguanto, hermano, está bien buena la Coca-Cola, otra vez la Coca-Cola. Pero vaya, es un ejemplo, no, es un ejemplo, no me mire feo. Pero lo que le quiero entender es que eso también aplica en lo físico. Por eso hay un paralelismo importante entre el atrio exterior y nuestro cuerpo físico. Pero ahora sí, entrando en el lugar santísimo, que es el tercero, y ahorita vamos a abundar más. El lugar santísimo representa nuestro espíritu, hermanos. Representa nuestro espíritu. Y es el espacio más íntimo donde Dios habita y donde ocurre la comunión directa con Él. Es ahí. Por eso, ¿se acuerda lo que decía la Biblia? Entra en tu aposento, cerrada la puerta. ¿Por qué? Porque el simbolismo es con la intimidad ahí en el Señor. Entonces, el lugar santísimo representa el Espíritu. Dice 1 Corintios 6:17. Pero la persona que se une al Señor, ¿qué dice? Es un solo espíritu con Él. Amén. Entonces, cuando, cuando nosotros entramos en el lugar santísimo, por así decirlo, simbólicamente hablando, pues la persona se une al Señor. Y eso es muy importante, hermanos. Por eso no podemos descuidar la vida de oración. El pastor decía ayer, no, hay cristianos que a veces ni oran. Y eso es cierto, hermano. A veces hay cristianos que no oran. No entran en el lugar santísimo a entrar a una comunión con Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la aplicación para este primer punto? Así como el tabernáculo tenía un diseño intencionado para la adoración, nuestro cuerpo fue diseñado como un lugar donde Dios desea habitar. ¿Usted cree que Dios desea habitar en usted? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Está permitiendo, fíjese esta pregunta, está permitiendo que cada parte de su vida cumpla este propósito.
Pregúntese eso, hermano. Y me voy a brincar. Y ahora sí, vamos a entrar un poco más de lleno lo que significa el atrio exterior. Vamos a entrar más a fondo. Eso fue algo así como que una capita así para que usted se enoje conmigo. El atrio exterior, el cuidado del cuerpo físico. ¿Sí? Romanos 2, 12:1, ya lo habíamos leído. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok, hermanos. El cuerpo como instrumento de adoración, ¿sí? El atrio exterior del tabernáculo se ofrecía sacrificios para expiar los pecados. Hoy nuestro cuerpo, hermanos, nuestro cuerpo es un lugar donde ofrecemos sacrificios espirituales a Dios a través de nuestras acciones, hermanos. Amén. Y bueno, pues estas acciones, pregúntese cada vez que, lo que sea que, si ya sabe que comer eso no le hace bien, pues ahí estamos demostrando si de verdad nos importa tener un templo limpio donde Dios habite. Amén. O sea, lo que le quiero entender es que el cuerpo físico importa mucho, ¿verdad? Volviendo otra vez a ese punto. Y fíjese lo que dice, aquí como que a lo mejor lo pudiéramos tomar a nuestro favor, pero vaya acompañándome a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Fíjese lo que dice, ahí va a aparecer en pantalla. Pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿hacedlo qué? ¿Qué dice, hermanos? Todo para la gloria de Dios. O sea que, ¿qué dice? Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Usted cree que si aquello que nos hace daño le da gloria a Dios y ya sabemos que nos hace daño? Amén. Está enojado, hermano, no me dice, ahorita que se baje lo vamos a agarrar. Tráiganse la caja de tomates. Pero cuando yo estaba, obviamente, hermano, esto es para mí también. Créame, yo cuando estaba viendo esto, ay, Señor, pues, perdóname, Padre, porque pues aquí he faltado a tu palabra, porque ya sea que coma o beba o lo que sea que haga, tengo que hacerlo para tu gloria, Señor. Y esto que es si me estoy comiendo dos, tres platos, pues no está bien. Y yo cuando estaba viendo esto, pues no, hermano, no le da gloria a Dios el que nosotros, si ya sabemos que ciertas cosas nos hacen daño, ¿para qué lo comemos? Amén. Dios quiere un templo limpio, un templo donde, acuérdese, es el Espíritu Santo el que habita en nosotros. Y para la gente de Corintio era importante hacer todo lo que tenían que hacer. Imagínense, hermanos, si nosotros habita el Señor, ¿cómo debemos de comportarnos ante Dios? ¿Cómo debemos de tener limpio el templo de Dios? Así que la próxima vez que usted ve algo ahí que si ya sabe que le sube ahí, ¿verdad? Y tiene principios de diabetes tipo 5 y pues no se lo coma, hermano. Porque ya sea que coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, el cuidado del cuerpo, hermanos, sí importa. Como el atrio, fíjese, como el atrio debía ser mantenido limpio, también debemos de cuidar nuestro cuerpo como parte de templo. Esto incluye cómo lo usamos, los alimentos y cómo lo protegemos. ¿Usted cree que el atrio en el Antiguo Testamento estaba sucio? Creo que si pudiéramos volver allá y ver cómo era aquello el asunto, cómo era el tabernáculo, y si pudiéramos entrar, por lo menos donde entraba el pueblo, ¿no? Que era el atrio exterior, era el espacio donde después estaba pues la carpa, donde entrabas al lugar santo y luego al lugar santísimo. ¿Usted cree que aquel patio estaba sucio? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que si volvemos allá y yo incluso creo que en las películas no había ni una hojita tirada ahí, hermano, ninguna piedra yo creo haciendo desorden, hermanos, porque ¿cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Entonces, el cuerpo, el cuidado del cuerpo exterior importa mucho, hermanos. Fíjese que una vez yo estaba, antes de que, cuando mi esposa estaba, y este recuerdo me lo trae el Señor, y yo se lo platiqué a mi esposa. Estaba haciendo fila para tomar un turno, pues ahí en el IMSS, ¿verdad? Para las citas, los seguimientos del embarazo y todo. Esto era en el primer mes, yo creo, de mi esposa, el segundo, no recuerdo bien. Y estaba, no, ahí haciendo fila. Pues yo estaba escuchando, había mucha gente, ¿no? Como todo el tiempo, ¿no? Parece que estaban regalando, no sé, los medicamentos, las camillas, porque estaba lleno. Entonces, escuché a una persona que estaba al lado de mí, ¿no? Estaba yo y pues difícilmente, pues no,
no podemos de pasar desapercibidos si está ahí alguien con nosotros a un lado y pues obviamente que escuchas, ¿no? Mire, ya lo está distrayendo eso, no ponga atención. Bueno, y estaba yo ahí y de repente, dice uno, le estaba diciendo al otro, oye, no, pues el doctor ya me revisó, dice, todo está bien, dice, y pues sí, pues traigo diabetes, dice, pero la verdad es que mientras uno viva al límite y no pase nada, pues ¿qué tiene, va? Y yo estaba escuchando a este amigo, mientras uno viva al límite, no pasa nada. Y yo, caray, pues con razón está bien lleno aquí el lugar. ¿Por qué? Porque no dudo que mucha gente piense que viviendo al límite no pasa nada. ¿Usted cree eso, hermano? O sea, coincide eso. Yo creo que hemos caído en eso, de que mientras vivamos al límite, no pasa nada. Y no, hermano, no es lo que dice la Biblia. Ya sea que coméis o bebéis, haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y vivir al límite en lo absoluto no es para la gloria de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces el cuidado del cuerpo importa mucho, hermanos, porque representa el atrio exterior según la Biblia. Y bueno, pues, ¿qué podemos traer como ejemplo? Si ya sabemos, si a usted no le hace daño comerse aquel panecito, pues bueno, pues gloria a Dios, vea, pues no le hace daño, no tiene problema, que principalmente son los jóvenes. Nada más bien cuando ya estamos más grandes, vea, que nos empieza acá la rodilla y empieza acá el dolor y que el azúcar lo pone mal. Pero bueno, es donde pasa más, ¿no? A nosotros los que ya estamos grandes. Pero a lo que voy, hermanos, es que el cuidado del cuerpo importa mucho, pero mucho, hermanos. Entonces, como el atrio debía ser mantenido limpio, pues también debemos cuidar nuestro cuerpo como parte del templo. Esto incluye cómo lo usamos, lo alimentamos y lo protegemos. Grábese bien eso. El atrio exterior es como se cuida. Amén. Entonces, ¿qué aplicación encontramos aquí? Fíjese la siguiente pregunta que viene. ¿Estamos cuidando nuestro cuerpo como parte del templo de Dios? Pensemos sobre nuestros hábitos y acciones diarias, hermanos. No nomás está la alimentación, a lo mejor no sé, ciertas bebidas que no convienen, o sabe, hermano, yo recuerdo ahorita, cayendo en cuenta, una vez en la prepa yo tenía que hacer un proyecto, y dijo un amigo, hey, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a la ladrillera, que es como un pueblo chiquito antes de llegar a algodones? Ya se acuerdan donde pasa uno de los topes, y bueno, ahí es la ladrillera. Y una vez me tocó a mí hacer un proyecto, y fuimos ahí al lugar a ver cómo hacían el ladrillo y los hornos y cuál era el proceso. Total, hermanos, la persona que nos atendió, que estaba haciendo ladrillo, yo recuerdo que cuando estábamos ahí preguntándole y entrevistándolo, la persona se miraba así como que andaba toda fumigada. ¿Sabe por qué? Por el humo, por el horno, porque pues ahí se genera mucho humo cuando están cocinando el barro, pues que es de ahí donde sale el ladrillo. Y la persona estaba así como que toda ida. Entonces, pues yo creo que a lo mejor no le quedaba de otra, no lo sé, pero teniendo en cuenta la palabra de Dios, yo creo que esa persona debería tener considerado a lo mejor un cambio de trabajo o hacer otra cosa, porque lo estaba dañando. Yo me acuerdo que lo miraba y cuando le preguntamos como que, digo, al menos no sé si antes andaba bien, ¿verdad? No sé. Pero yo dije, oye, este humo, porque nos empezó a hacer como daño, ¿no? Así como que estábamos ahí nosotros y no, pues ya vámonos, porque ya se nos cerraba la garganta por el humo. Y la persona ahí estaba todo el día y noche, ahí estaba, bueno, entiendes, en una jornada de pues 9, 10 horas. Porque ellos entre más ladrillos vendan, pues obviamente es mejor, ¿verdad? Y tienen que cocinar más ladrillos. Pero bueno, a lo que quería enfatizar es que a lo mejor no nomás los alimentos, a lo mejor hay trabajos que nos hacen daño. No sé, estar en un lugar donde hay químicos y eso a lo mejor. Entonces, si queremos cuidar nuestro cuerpo, debemos de tomar ciertas acciones en la alimentación y cualquier cosa que nos dañe, porque eso representa el atrio exterior como en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Ok, vamos a pasar al tercer punto, el lugar santo. Y habíamos dicho que es la adoración en el alma. Amén. Y tomando otra vez Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el alma como centro de adoración interna, ¿verdad? Esto ya es interno, es el lugar santo, o bueno, en el lugar santo, perdón, estaba el candelabro que representaba la luz de Dios, iluminando nuestra mente y corazón. ¿Y qué dice, hermanos? Salmo 119, versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, lo que antes representaba el candelabro, ¿verdad?, que iluminaba al sacerdote cuando entraba para poder ver, eso representa la palabra de Dios, hermanos. Y sabe, hemos pasado por alto que aquí hay jueves, hay viernes, bueno, los viernes cada 15 días las damas, ¿verdad? Los sábados y los domingos, hermanos, hay palabra de Dios. Y que a estas alturas, no sé cuánto tenga usted de cristiano, pero ¿qué ha hecho la palabra en usted hasta todo este tiempo? ¿Qué ha hecho en usted? Ha iluminado su camino, ha tomado buenas decisiones, ¿verdad? Gracias a la palabra de Dios, atribuyéndole las gracias a Dios, ¿verdad? Por su palabra, ¿verdad? Que dice su palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, estamos despreciando el alimento que Dios nos da cuando dicen: no, pues es que no, se me va a hacer tarde, es que no me he bañado y pues no voy a ir el jueves, no voy a ir, no. Estamos despreciando, hermanos, esa iluminación que Dios nos puede dar. Preguntas, hermano, ¿qué ha hecho la palabra de Dios hasta el día de hoy? ¿Qué ha hecho la palabra de Dios con nosotros? ¿Se acuerda de dónde Dios lo sacó? ¿Se acuerda de dónde lo sacó? ¿De dónde venían las acciones que hacía, que no eran nada de acuerdo a la Biblia? Entonces, ¿por qué despreciamos la palabra de Dios? ¿Y por qué menospreciamos, verdad, los días jueves, por poner como ejemplo, que es cuando pues debería de estar como los domingos? Estamos despreciando la palabra de Dios, hermano. Estamos diciendo: Señor, yo nomás me conformo con el bistec que me da el domingo. Pero y el jueves también hay bistec, hay pavo, ¿verdad? Digo, como utilizando como analogía que hay palabra, pues, hay palabra, hay alimento espiritual. Si queremos que la palabra de Dios ilumine nuestra vida, pues ahí está, hermano. ¿Qué pasa? El jueves podemos venir y tomar alimento y Señor, pues gracias por reconfortar mi alma, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hubo alimento, Señor. Gracias porque mis decisiones, pues basadas en tu palabra y en lo que tú dices, pues puedo tomar mejor camino, ¿verdad? Y no equivocarme tanto, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí para reflexionar que el paralelismo que hay entre el tabernáculo del Antiguo Testamento, la lámpara que alumbraba al sacerdote, ¿verdad?, pues lo ayudaba a mirar por dónde iba. Lo mismo, hermanos, es la palabra de Dios. O bueno, usted dirá: bueno, lo veo en YouTube y bueno, y está bien. Ok, está bien. Pero por eso, ahorita vamos a ver un punto muy importante. Y mire, también estaba el altar del incienso, que simboliza nuestras oraciones como olor grato a Dios. ¿Sabía usted que cuando está orando de acuerdo o bueno, dependiendo su corazón y está ahí: Señor, hasta cuando nos equivocamos, pues Señor, perdóname, me equivoqué, y Dios ve una sinceridad en nosotros? ¿Sabía que eso es olor grato para el Señor? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. ¿Lo tiene? Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Dice así la palabra de Dios: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, ¿qué? Las oraciones de los santos. Fíjese cómo desde el Antiguo Testamento había un gran paralelismo en esto, hermanos. Eso simbolizaba las oraciones de los santos. Entonces imagínese, usted no ora y luego todavía no toma el alimento que es el alimento espiritual, y pues no, hombre, imagínese, hermano, pues por eso nos equivocamos tanto. Por eso nos equivocamos mucho. ¿Por qué? Porque no vemos, hermanos, que nuestro templo representa mucho para el Señor. Él habita en nosotros. La mejor adoración, y cómo podemos aprender que para Él la mejor adoración es tomar su palabra, comerla
vivirla, pero también orando, hermanos. También orar, también dedicar tiempo de oración. Usted recordará que una vez le preguntaban, vea, al pastor Chuy, oye, y bueno, que él con otro pastor le preguntaba que cuánto tiempo oraba, ¿no? Algo así decía, y el pastor, no, si te digo no me vas a creer. No, dígame, no, pues yo oro 24/7. Y el pastor, ya ves, te dije. ¿Por qué? Porque él pone como un ejemplo que incluso a veces hasta cuando vemos pasar a alguien ahí en una ambulancia, qué sé yo, pues podemos orar. Pero pues vamos en nuestro rollo, ¿verdad? Vamos ahí pensando otras cosas, pero pues ¿quién ha orado de camino al trabajo? ¿Quién ha orado en cualquier situación? Podemos orar, hermanos. Amén. Entonces, la palabra de Dios, que es lumbrera en nuestro camino, hermanos, en este caminar cristiano, pues no podemos tomarla como poco, porque el Señor nos ha sacado. Usted bien sabe que, ¿cómo creímos en el Señor? El oír, ¿qué? ¿Se acuerda lo que dice la palabra? ¿Se acuerda? Entonces, hermanos, con más razón, que ya estamos avanzados en años cristianos, por así decirlo, pues con más razón debemos de tomar seriedad para la palabra de Dios y la oración, con más seriedad, porque somos templo del Espíritu Santo y Dios habita en nosotros. Amén. Ya, está bien, lo voy a dejar en paz con esa parte. Ok, ¿cuántos no batallamos en el alma? O sea, quiero decir, ¿cuántos no luchamos por obedecer a Dios? Pues es difícil, ¿verdad, hermanos? Es difícil obedecer a Dios. Es difícil obedecer sus estatutos, pero eso no quita, hermanos, la responsabilidad de que yo pueda venir a la iglesia a tomar alimento y vivir y masticar y escuchar su palabra. No nos quita la responsabilidad, hermanos. Sí luchamos, tenemos muchas luchas, pero ya por eso ya pues ya no, hermanos, sigamos adelante. Eres templo del Espíritu Santo, eres templo del Señor. No puedes tomarlo como cosa ligera, pues, ¿sí? A pesar de que bien el obedecer a Dios es difícil, ¿verdad? Y no seguir nuestros propios deseos, pues bueno, el alma, este es un lugar donde debe estar continuamente renovado para que refleje el carácter de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Efesios 4, versículo 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado ¿qué? Según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Renovaos. También es para el Señor es olor grato, hermanos, el que nosotros, nos equivocamos, pero vamos al Señor, ¿verdad? Vamos, siempre, la otra vez el hermano me decía, del tema de los varones, ¿verdad? Que hay una palabra ahí de intemperante, ¿verdad, hermano? Intemperante. Y yo le digo al hermano, cuando estaba ahí investigando, o sea, increíblemente todos podemos llegar a tener podemos ser intemperantes, ¿verdad? Todos podemos caer en ciertas cosas que la intemperancia se ve reflejada en nuestra vida en muchas acciones, como comemos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos, cómo respondemos ante los problemas. Entonces todos batallamos, hermano, pero no vamos a llegar a ser perfectos, ¿verdad? Hasta que el Señor nos renueve completamente. Pero mientras, no nos quita la responsabilidad, ¿verdad?, de tomar en serio la palabra de Dios y la oración. Y ahí se ve reflejado, hermanos. Y digo, lo tengo cansado con el día jueves, pero pues sí, es que es cuando de verdad estamos, se entiende cuando no se puede venir por X circunstancia, pero ya cuando de plano no vemos al hermano, no más el puro domingo, ni un jueves siquiera hizo la lucha. Pero bueno, ahí se lo dejo de tarea. Entonces, aplicación para este tercer punto, hermanos, que es el lugar santo, ¿verdad? Es donde vamos. ¿Estamos permitiendo que nuestros pensamientos y emociones, voluntad, sean moldeadas por Dios? ¿Estamos permitiendo en nuestros pensamientos esto? ¿Que sean controladas por Dios? Bueno, vamos a nuestro cuarto punto, ¿verdad? Que es el lugar santísimo. Y dos puntos seguidos, la comunión en el Espíritu. Punto número 4, el lugar santísimo, la comunión en el Espíritu. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y versículo 20. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de ¿quién? De Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo. Esto es, de su carne. ¿Se acuerda que cuando pues, Jesucristo ya en la cruz dio el último suspiro, murió? ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar según la Biblia? Se rasgó el velo. ¿Por qué? Porque eso simboliza que hoy podemos entrar al lugar santísimo, hermanos. Cuando antes el pueblo de Dios permanecía en el atrio y solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo y el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Era lo único que se podía. Era ese el proceso. ¿Por qué? Porque Dios, el propósito al final era estar con su pueblo. Aunque al final, ¿verdad? No todos podían entrar al lugar santísimo. Hermanos, hoy tenemos el privilegio de poder entrar al lugar santísimo, hermanos. Y a veces pasamos desapercibido que nosotros somos templo de Dios y que así a su vez el Señor quiere permanecer con nosotros y nosotros no se lo permitimos. El Señor quiere moldear nuestras mentes, el Señor quiere por fin transformarnos, no equivocarnos tantos, ¿verdad? Con los mismos pecados, como lo hacía la iglesia de Corinto, que otra vez, hermanos, porque pasamos desapercibido completamente este gran principio, que somos templo de Dios y no cuidamos nuestras emociones, no cuidamos y tomamos en poco la palabra de Dios. Por eso es que, hermanos, yo los invito a que tomen más seriedad de la palabra de Dios, que venga, haga un esfuerzo. Sí, yo sé que es difícil, pero venga, hermano. No lo estamos obligando, véngase, porque no, pero considere la palabra de Dios, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Somos templos del Espíritu Santo, hermanos, y esto no lo podemos tomar como poca cosa. Sí, soy cristiano y lo que tú... Sí, hermano, eres cristiano, como tú dices, pero donde se va a ver reflejado aquel templo, ¿verdad? Aquel templo se va a ver si de verdad es templo del Espíritu Santo. Nosotros lo hemos platicado, ¿verdad? Luego se nota cuando de verdad, pues sí es un cristiano, ¿verdad? Sólido, que... Hermanos, no podemos pasar desapercibido la oración ni la comunión con el Espíritu, ni podemos pasar desapercibido la palabra de Dios, hermanos, ni la oración. Nos dejamos llevar por las cosas, ¿verdad? Nos dejamos llevar por las preocupaciones, nos dejamos llevar. Al final de todo, hermano, eso no va a importar. Lo que va a importar, ¿se acuerda usted aquel versículo que será probado el material de piedra, heno, hojarasca, de oro, plata? Según lo que hayamos hecho nosotros del material, ¿verdad? ¿Cómo obedecimos, cómo de verdad hicimos lo que hicimos con el propósito y la razón correcta? Y se va a ver probado de qué material está hecho lo que hacemos. Y eso lo hemos estudiado aquí. En un futuro se verá probado lo que nosotros de verdad hicimos. Y miren, una vez más, ya, no voy a poner el mismo ejemplo, pero ahí se va a ver quién de verdad quiso venir a aprender de la palabra de Dios, tener la humildad de venir a aprender de la palabra de Dios con un corazón dispuesto para cambiar, hermanos. Amén. Entonces, en ese sentido, no podemos tomar a la ligera. No podemos tomar a la ligera bueno, pues sí, me echo un pecadito de vez en cuando. No, hermanos. No. Esto téngalo en mente. Cada vez que usted vaya a reaccionar de cierta manera, dígale así a su hermano, eres templo del Espíritu Santo. Dile, eres templo del Espíritu Santo. No podemos tomarlo como a la ligera, hermanos. Amén. Bueno, con la muerte de Cristo, ¿verdad? Dijimos ahorita, el velo fue rasgado. Mateo 27:51, ¿verdad? Abriendo el acceso a la presencia de Dios para todos los creyentes, ¿verdad? He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Y qué dice? Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermano, recuerda esta noche que eres templo del Espíritu Santo y que Dios quiere pasar un tiempo contigo de calidad, hermano. ¿Para qué? Porque Él te quiere reconfortar. Yo no sé lo que venga más adelante. No sé ¿verdad? Por poner un ejemplo, a lo mejor ahora sí se viene la apostasía y a ver, niega a Cristo y a ver, ¿estamos dispuestos a morir? Pues digo, no quiero decir, no, yo me siento bien seguro, ¿verdad? Porque Pablo se sintió bien seguro, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Pues lo negó al Señor. Pues hermanos, que nos guarde, ¿verdad? El Señor para ese día que tengamos que ser probados. Que nos guarde de aquel día que si se viene algo bueno, ¿verdad? Pues están listos para morir por el Señor, ¿verdad? No andar ahí medio titubeando. Pero bueno, entonces el espíritu humano como lugar de comunión es nuestro espíritu donde Dios mora por medio del Espíritu Santo. Según 1 Corintios 6:17, pero la persona que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. ¿Usted quiere permanecer unido al Señor? ¿Sí? ¿Amén?
Entonces, dediquemos más tiempo a la oración, ¿verdad? Dediquemos más tiempo a la palabra de Dios si queremos permanecer ahí, ¿va? Es difícil porque el trabajo y las cosas y uno, bueno, el Señor le va a dar sabiduría para que usted ponga orden en eso y por fin poder pasar un buen tiempo con el Señor donde Él nos va a mostrar su plan, ¿verdad? Él nos va a mostrar lo que Él quiere para nosotros. Bueno, este lugar de intimidad donde nuestra adoración es en espíritu y en verdad, ¿verdad? Lo que dice Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que le adoren. Y la verdadera adoración, hermanos, es precisamente eso, ¿verdad? Tomando como mayor importancia en nuestra vida la palabra de Dios y la oración. Esa es la adoración que Dios quiere. Porque bien, si bien aquí podemos entrar, no pasa nada, levantamos las manos y sí, hermano, derrame su corazón en el Señor. Pero para Dios es más importante que en la intimidad usted, de verdad, quiera pasar un tiempo con el Señor. Amén. Punto número 5, la santidad del templo. Fíjese, un llamado a la consagración. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Es decir, el llamado a la santidad. Así como el tabernáculo y el templo debían ser consagrados y mantenidos puros, nuestras vidas deben reflejar esa santidad, hermanos. Y digo, yo sé que hablar de santidad, no, pues verá, nos podemos abrir una serie porque la palabra de Dios es infalible y la santidad, bueno, es un tema muy, muy bueno, ¿verdad? Y abunda mucho. Pero fíjese lo que dice primero de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Destruir el templo, hermanos, ya sea con el pecado, desobediencia o negligencia, es un acto grave ante Dios. Y entiéndase, física y principalmente, ¿verdad? Espiritual. La santidad como adoración total, ¿verdad? Ser santo no significa ser perfecto. ¿Cuántos saben eso? Que ser santo no significa ser perfecto, sino estar completamente dedicados, ¿verdad? A Dios en un cuerpo, alma y espíritu. Eso es estar completamente, en santidad, pues, pero no perfecto, sino estar completamente dedicado a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Por eso dice, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios, ya sea física o interiormente, ¿no? Mira, acompáñame a lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y voy rápido porque me come el tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hemos mencionado antes. Tanto física como interiormente, ¿estamos listos para que el Señor venga por nosotros? ¿Estamos listos, hermanos? Hemos vivido en santidad, hemos vivido esforzándonos a estar ahí con el Señor completamente dedicados. Hermanos, al final eso es lo que va a importar. Al final el trabajo, lo que sea que usted se esté esforzando hoy y dejando su vida por eso, eso no va a importar, hermano. Lo que va a importar es nuestra santidad ante Dios. Y el Señor no tarda su regreso, ¿verdad? Dice la Biblia. Amén. Entonces, hermanos, conclusión y aplicación. El diseño del tabernáculo refleja el diseño de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Así como el tabernáculo fue creado para la gloria de Dios, nosotros también fuimos diseñados para su presencia. Entonces, hermano, yo te invito a que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo. Cuidemos aquello que nos hace daño en lo exterior. Permite que tu mente y corazón sean renovados. ¿Sí? ¿Qué significa? Cultiva una relación íntima con Dios todos los días. Ahí donde estés ocupado, habla con el Señor.
Allí donde sea que estés, habla con el Señor. Señor, derrama tu corazón, ¿verdad? Derrama tu corazón al Señor en ese momento, que te dé fuerza para lo que sea que esté pasando, para lo que sea que vaya a venir también. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, ¿qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ¿qué? Los cuales son de Dios, hermano. Ahí está, yo no lo estoy inventando. Dice cuerpo y en vuestro espíritu. O sea que no nomás es interno, ¿qué es? Es exteriormente, que sí, sin duda lo interior importa mucho. Pero pues ¿cómo vamos a servir al Señor, hermanos? ¿Cómo vamos a servir al Altísimo si pues ahí estamos dándole duro, ¿verdad? A lo que no debemos, y al rato nos sentimos mal, no puedo servir, no puedo ir a algodones, por decir algo. Por eso debemos de estar listos, hermanos. Cuidemos lo que nos hace daño. Porque eso también le importa a Dios. Porque yo no sé, el Señor tiene planes para nosotros y pues nosotros sí, bien espirituales, pero por el cuerpo, ¿verdad? Lo tenemos todo descuidado. El atrio, recuerda esto, el atrio está todo descuidado. Y pues no, hermanos. O sea, no podemos estar que por el atrio pues sucio y ahí medio le doy una barrida, así como el patio de la casa, ¿no? Medio le doy una barrida. Y sí, por acá. No, hermanos, es un equilibrio. ¿Cuántos saben eso? Es un equilibrio, hermanos. Cuerpo, alma y espíritu. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermano. Y mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19 y 22. Efesios 2, versículo 19 y 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, véalo así como de esta manera, somos como un edificio, ¿verdad? Y como todo edificio, todo debe estar concretamente completo, ¿verdad? No titubeando en el atrio, dejándolo sucio y por dentro muy limpio. No, hermanos, debemos de ser un edificio para Cristo, para su gloria, completamente, hermanos. Amén. Entonces, esto nos da valor, hermano, nos da propósito y la responsabilidad de reflejar la presencia, ¿verdad? Su presencia en nuestras vidas. Somos conscientes de que nuestra vida y la iglesia son el lugar donde Dios mora. Y mira, el Señor trae esto a mi mente y ya para finalizar. No sé si usted recuerda por ahí una predicación donde al pastor Chuy, otro pastor le habla porque le dice, oye hermano, fíjate que tengo una hermanita en la congregación que estaba duro y dale, peleaba, sembraba discordia. No sé si usted ha escuchado esa predicación, después le digo el nombre. Y estaba duro y dale la hermana y no, pues se peleaba, sembraba discordia y ahí estaba dándole al templo de Dios, ¿verdad? Que todos representamos el templo de Dios y pues pleiteaba mucho y bueno, pasó el tiempo y un día dice el pastor que pues estaba ya la hermana, ¿no? La que pleiteaba con todos los cristianos, ¿verdad? Con todos. Allá estaba atrás y de repente dice que la hermana azotó. Entonces dijeron los pastores, no, déjala. A lo mejor la tocó el Espíritu Santo. Y ya no pasó el tiempo de alabanza, pasó todo y la señora ahí seguía, ¿verdad? Entonces, ahí seguía y ya cuando menos pensaron, la tocaron, ¿qué creen que había pasado? La hermana se había muerto. ¿Qué dice la Biblia? Dios lo destruirá a él. Hermanos, pues, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? En el que dañaron el templo de Dios, por así decirlo, que agarraron, ¿verdad?, de la ofrenda. ¿Qué pasó? En ese momento, cayeron fulminados. Bueno, la voluntad de Dios así es, pues fue en ese momento. Y a esta hermana le pasó lo mismo. Le voy a pasar porque le veo que no me cree, pero le voy a pasar el nombre del tema, lo voy a buscar para dárselo porque yo recuerdo esto y el Señor trae esto a mi mente, de que también como unidad, ¿verdad? También no debemos de dañar al pueblo de Dios, ¿verdad? También no podemos andar pleiteando porque eso también está mal, ¿verdad? Decíamos hace rato, estamos reflejando la santidad de Dios en unidad, o sea, también como iglesia la estamos, ¿verdad?, reflejando.
Entonces, hermanos, concluyendo, todo esto tiene mucha responsabilidad, tiene propósito. No tome a la ligera que al ser templos de Dios, pues vengo los domingos y bueno, medio me cuido, no me cuido. No, hermanos, somos templo de Dios y aprendamos a adorarle como debe ser y como dice la Escritura. Acompáñame. Ahora, hermanos, cierre sus ojos. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, agradecemos, Padre, por su preciosa palabra. Agradecemos, Señor bendito, que usted ha hablado en nuestras vidas. Señor, te ruego, Señor, te suplico, que nos perdones, Señor, porque sin duda, pues hemos fallado, Señor, ante su palabra, ante sus pautas, Señor, ante este bonito paralelismo que hay con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Señor, de lo que hoy representa, Señor. Hoy somos templos del Espíritu Santo gracias a Cristo, porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo se entregó por nosotros, Señor. Perdónanos porque hemos tomado o hemos menospreciado, Señor, el templo del Espíritu Santo, Señor. Padre, en esta noche te ruego, Padre, que esta palabra nos ayude a tomar mejores decisiones, ¿verdad?, el día de mañana y lo que usted nos permite vivir, Señor, para nosotros reflejar su santidad, Padre, como iglesia, como individualmente, ¿verdad?, también colectivamente. Somos responsables, Señor, de reflejar su santidad porque somos templos del Espíritu Santo. Señor, se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.